Muy buen día a todos, espero que se encuentren muy bien, contentos. Yo sigo un poco afónica, pero muy contenta de poder compartir con ustedes. Espero que hayan visto nuestro programa de los miércoles a las 8 de la noche con Obed Rosas, que es poderoso, estuvo buenísimo el de este miércoles y bueno, espero verlos también el siguiente miércoles. Y no se olviden de dejar sus likes, por favor. Bien, quiero llamar a esta columna generadores de corrupción. Esto viene porque, bueno, en este sexenio, y me ha gustado mucho que la palabra cuando detienen a personas vinculadas a la delincuencia organizada y demás, se habla de generadores de violencia. Y entonces yo dije, pues si hablamos de corrupción, no solamente hablamos de personas malas o la maña, como le dicen, ¿no? Sino hablando de generadores de corrupción como el conjunto de factores, de actores y las condiciones que facilitan y que también incentivan las prácticas corruptas. Hablando claro y sin rodeos, ¿no? Porque lo bueno de aquí es que ustedes y yo hablamos con la verdad, con lo que consideramos que es la verdad, ¿no? Estos generadores de corrupción son personajes tanto de la iniciativa privada, muchos, como la gran mayoría vinculada al ámbito político, que están entrelazados y que abusan de su poder, tienen al lado favoritismo en las compras, en las decisiones, hay desvíos de fondos, hay grandes sobornos, por supuesto, y ahora que viene el mundial, estos generadores de corrupción seguramente son los que más boletos compraron. Vamos a ver quiénes están en los palcos. No hay que perdernos esto. Es decir, si hablamos de generadores de corrupción, sabemos de los políticos que han usado sus cargos para beneficio personal o de su grupo político o de su grupo de negocios con empresarios y empresas que están imbrincados para ganar contratos y por supuesto porque tienen pactado evitar controles. Aquí esto de evitar controles tiene que ver con la captura de la fiscalización que han hecho durante estos 8 años, que lo he comentado en otros programas y pronto que salga la nueva convocatoria donde vamos a estar ahí, voy a ahondar cómo se generan estas redes de corrupción. Y bueno, aquí también intervienen lobistas, lo que les llaman lobby, está haciendo lobbying, que les dan entrada a los mismos legisladores o los mismos funcionarios que cobran una lana por sentarte con quien va a tomar la decisión. Estos intermediarios son luego de medio pelo, pero se sienten empoderados porque son los que operan con sus jefes estas redes criminales que acaban infiltrando pues, todas las instituciones, ¿no? Bueno, por lo menos los municipios en un gran número, grandiosísimo. No hay un día en que no veamos si fue Tequila, si fue uno de Veracruz, si fue uno de Puebla, si fue del Estado de México, unas cabezas que aparecieron en Chiapas, otras que están en Tamaulipas, bueno, para todos hay. Entonces, estas redes criminales no podemos decir que estos generadores de corrupción solo se dedican a la corrupción, no, porque para que haya corrupción necesitan integrarse con las personas amañadas, la maña, con personas que están en el mundo bajo, que operan con los políticos, que hacen favores, que están vinculados, por supuesto, a la policía, a los militares, que tienen que ver con narcotráfico, con contrabando, con trata, con el ámbito fiscal, que bajan y suben sus empresas y logran que no entre en el marco de evaluación. Todo eso se hace con la mano y mecánicamente. No hemos llegado en este país y ojalá algún día lleguemos a tener esto de tal manera automatizado que nadie pueda bajar el switch cuando quiere. Pero bueno, ¿qué otras condiciones generan esta corrupción? Que no son personas, ¿verdad? Porque ya hablamos de los generadores de corrupción como personas, ya sea con la iniciativa privada, con las empresas fachada, en colusión con los fiscales, con las autoridades, pero las otras condiciones externas que generan corrupción, pues primero son las decisiones opacas, la falta de información cuando no es pública, la falta de transparencia y rendición de cuentas.
Yo sigo sin entender por qué no aceptan el reto de hacer público todo lo que han hecho en materia de obras de adquisiciones. Si está bien hecho, hay que entrarle, y si no, déjenos que nosotros seamos el ojo clínico para que por favor podamos ayudar al gobierno a saber quiénes son los más ladrones, porque siempre hay ladrones. La otra condición es la impunidad. No hay castigos reales y la justicia es lentísima. Lentísima. Hoy los que han robado de la estafa maestra, de Odebrecht, de Segalmex, los que se han llevado los dineros de las participaciones federales de municipios negociados con la Auditoría Superior de la Federación, como bien dice el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, esos sobornos, andan por las Europas, compre en las playas con sus propiedades. No hay castigos, hay incentivos. Y agréguenle a estas condiciones los trámites, cómo van a aceitar el sistema, que es pariente de alguien, que tiene un coto de poder, que tiene una concentración sin control ni contrapeso, que forman parte de un grupo político. Bueno, así se hacen las cosas, todos lo hacen y ellos lo normalizan. Y nosotros como ciudadanos, pues pasamos a ser parte de esa cultura de normalización por la resignación que estos factores influyen o cómo influyen en nosotros. Y tiene razón, perdón, porque aquí los factores culturales y sociales también se mueven en un aspecto transversal en los generadores de corrupción. Hay una tolerancia social a pequeños actos corruptos para que mi hija entre a la escuela, pues para la plaza, ya sé que en el sindicato, ya sé que aquí ya me van a dar esta plaza, ya la van a traer al centro, para que me tengan en una oficina sin hacer nada, para que sea yo aviador, para que toda la familia entre a trabajar a las cámaras legislativas, a los poderes, a los municipios, bla, bla, bla. Bueno, y esa desconfianza pues siempre nos lleva a buscar atajos, porque de otra manera muchas personas no tienen esa fuerza ni dijéramos que esa voluntad de derribar puertas porque tienen más necesidad que otra cosa. Y realmente la interacción entre el poder, la oportunidad y la corrupción no se reduce drásticamente si no hay controles. Y aquí, pues, ¿con quién denunciamos? Con el auditor superior y la pandilla, pues son parte de lo mismo, le van a avisar. Con la Fiscalía Anticorrupción, ahí tiene mi caso durmiendo hace 5 años la fiscal, que no sé cómo la pueden sostener todavía. ¿Qué hacemos? Entonces, estas conexiones, este sentir social que se ha extendido en México en algunos rumbos, en algunos lugares, porque no todo es indignación, no todo, también hay que ver otra parte. Pero hay un hartazgo por los que diariamente conocemos y sabemos de corrupción. Cuando vemos los discursos contradecidos con las prácticas reales, hablando de honestidad, cuando salen estos políticos, estos gobernadoras, y la verdad, con franqueza, la política y la corrupción política en México van de la mano, no podrían ir solos. No podría yo no podría corromperme si no tengo a alguien ahí que me ayude a entrar al círculo. En México la corrupción política no es un accidente, ha sido un modo histórico de funcionamiento de este poder que se ha reciclado sexenio tras sexenio. Cambian color, cambian narrativas, pero están los mismos patrones repetidos con los mismos personajes. Y ahí estos personajes se sienten importantes, relevantes, el cargo público lo conciben como un botín, no como un servicio, tienen dinero a disposición, tienen redes de cercanos, familiares, amigos, operadores, aliados, y ese uso del discurso moral que a mí me mata. Son tan cara dura, honestidad, austeridad, hay que ver, anticorrupción, es una impunidad estructural. De veras piensan que nos ven la cara. Yo no sé cuándo se va a legislar para que haya confiscación de bienes, incluso a familiares de beneficiarios, que sería muy fácil saber quiénes con la trazabilidad de todos esos relojes, casas, vestimenta, carros, departamentos, porque les encanta vivir en las zonas de lujo, les encanta irse en primera. Bueno, y es que también aquí tenemos un reciclaje político, donde los políticos se reacomodan y, como dice un amigo de España, no se limpia una casa infestada de cucarachas cambiando nada más al inquilino.
Y a mí me quedé pensando, ¿no? Bueno, ¿cómo me gustaría que también hubiera responsabilidad penal para el partido que propone a candidatos sin haber validado su honestidad y su integridad? Y aquí, bueno, eso es lo que menos les importa, porque la mayor parte de los pseudo líderes morales han vivido de la corrupción. Si no nos explica a uno cómo tienen esos millones de millones que tienen. Y no les importa el desprestigio, no les importa normalizar la mentira, no les importa esa corrupción simbólica y moral, porque saben que se sabe y aún así no pasa nada. Entonces, estos generadores de corrupción forman parte esencial de que vaya aumentando en los últimos años esta disputa por el poder, por el dinero, por el territorio, por el presupuesto, por la policía, y ahí es donde estos generadores de corrupción pues se convierten en visibles y violentos. El municipio se convierte en un botín. Ya no es una rareza ver detenciones de funcionarios municipales, ya no son anomalías, ya son evidencia de que muchos ayuntamientos, muchas alcaldías, muchos municipios se han convertido en centros de operación criminal administrativa. Y aquí diríamos, ¿por qué el municipio? Bueno, porque el municipio maneja obra pública, controla permisos y licencias, tiene cercanía con la fuerza de seguridad local, lo manda, tienen halcones, opera sin supervisión real, porque también las entidades de fiscalización de los estados están a modo con los gobiernos. Y los que están de presidentes, presidentas municipales también. Y aquí entonces, si tenemos concentración de poder, impunidad y lana inmediata, sin ninguna sanción, pues imagínense. ¿Y ustedes creen que alguien quiere realmente a un aspirante honesto? ¿Ustedes creen que prefieren darle chamba a alguien, a un despacho que les diga, oye, pues vamos a ver cómo podemos ver que esté todo en orden, corregir? No, porque ellos prefieren contratar a los cuates con ese medio que ya tienen, en donde se activa el sistema de defensa del corrupto. ¿Cómo se activa? Bueno, pues simple y sencillamente contratan un despacho de ellos mismos a modo, pagando una millonada, legalizándolo, y ya sabemos sus estrategias, ¿no? Todo está muy bien, ya vimos, ya auditoría cero observaciones, vamos a ver cuántos gobiernos de los estados tienen cero observaciones, dicho por la Auditoría Superior de la Federación. Es imposible que alguien tenga cero observaciones, imposible. Bueno, todo eso son estrategias y son el uso faccioso de estos aparatos. Aquí el tema, más allá de todo esto, fíjense que no es la cuestión de que sabemos que ellos son generadores de corrupción, sino que las personas decentes, los jóvenes honrados, difícilmente, casi imposiblemente van a llegar a esos lugares, porque la política como territorio de miedo ha diseñado el sistema para que corromperse no sea peligroso, no sea caro, pero sea estúpido para quien quiere entrar y sanear. La impunidad, la opacidad, el dinero ilegal, pareciera que se han vuelto una herencia y que el descrédito no basta, simple y sencillamente. Entonces, pues tenemos que tener no nada más paciencia, tenemos que tener herramientas a nuestros no servicios, herramientas que nosotros podamos saber qué hacer, cómo hacer, cuándo denunciar y cómo sin poner en riesgo nuestra integridad. Porque, pues sí está complicado, yo entiendo que el miedo no anda en burro. Pero bueno, esto es lo que yo creo que son los generadores de corrupción y que ojalá algún día podamos vivir sin corrupción. Que estén muy bien todos, muy buen domingo y sean felices. Aquí está el diplomado que iniciamos ya para aprender todo esto sobre la prevención, la disuasión y la investigación del fraude y la corrupción. Que estén muy bien. Muchas gracias.